Hola, súper contento de que podamos hoy reencontrarnos a través de este medio. Este es el episodio número 3 de Conociendo la Casa, de la serie Conociendo la Casa. Y hemos estado hablando acerca de el ADN, de la cultura de lo que es CS5 Iglesia. Y yo creo que al culminar esta serie vas a poder conocer a profundidad el corazón de lo que es esta comunidad, esta iglesia, y poder integrarte de una manera mucho más fácil. En el episodio anterior hablamos acerca de los procesos de CS5 para la maduración de cada creyente, para el trato que se le da a cada miembro y a cada persona, sin importar cuántas personas vayan a la iglesia. Todos tienen un proceso que atravesar para construir en el corazón, en la mente, en el espíritu, el hombre o la mujer que debería ser cada uno de nosotros según Dios. Y en el episodio anterior hablábamos acerca de lo que significa el ganar y el compromiso de la iglesia, el compromiso nuestro como pastores, el compromiso del liderazgo, de todo el equipo que sirve voluntariamente, intenso, de poder ganar y garantizar el ganar en nuestra ciudad y en nuestra nación. Porque si hay algo que quiere hacer Cristo es ganar nuestro corazón, y dio el primer paso mostrándonos su disposición en la cruz y con ese sacrificio. Pero ahora, en este episodio, vamos a hablar acerca del consolidar. ¿Qué es el consolidar? ¿De qué se trata el consolidar? Y cómo se enfoca el consolidar nuestra vida de fe en Cristo. Y consolidar tiene que ver con hacerse fuerte. Consolidar tiene que ver con solidificar nuestra fe, de tal manera que no volvamos atrás una vez que comenzamos a caminar con Jesús. Y uno de los problemas quizá más grandes que hemos tenido y que hemos enfrentado aquellos que comenzamos nuestro transitar de la fe es encontrarnos con la posibilidad de volver atrás, bien sea porque se nos acaban las fuerzas, porque se nos acaba la motivación, porque no tenemos los recursos necesarios para enfrentar la vida, para enfrentar el mundo, para enfrentar las situaciones, y terminamos con un sentimiento de derrota que nos impide seguir adelante. Sin embargo, Dios quiere proporcionarnos herramientas para que nosotros podamos estar sólidos en el día del mal, que aunque vengan las tempestades, que aunque vengan las tormentas, nosotros poder atravesar esas tormentas y terminar de pie. Por eso la Escritura nos enseña el corazón de Dios para el creyente que atraviesa por diferentes tormentas. Y dice que aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas le librará el Señor. En CS5 creemos que nadie puede permanecer en el camino de la fe a menos que haya nacido de nuevo. Nacer de nuevo implica conocer a Cristo. Un nuevo nacimiento implica dejar toda nuestra pasada manera de vivir, como dice la Escritura, y ser una nueva criatura. Porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, esa transición de vivir en un reino y ser trasladado a otro reino, esa transición de haber tenido una vida sin Cristo y comenzar una nueva vida en Cristo, sucede únicamente cuando tenemos un encuentro cara a cara con Dios. Nadie puede permanecer en la fe por lo que otro le dice de la fe. Nadie puede permanecer en Cristo y vivir en Cristo por lo que otro dice de Cristo. Es necesario que cada persona tenga un encuentro personal con Jesús. No podemos seguir a Jesús solo por la referencia que otro nos da, que otro testigo nos da. Nosotros debemos testificar de Cristo, pero para poder testificar de Cristo debo primero ser un testigo, y para ser testigo debo presenciarlo. Y por eso en CS5 le damos mucha importancia a lo que es la experiencia personal
de cada uno con Jesús. No queremos persuadir o tratar de convencer a otros de que venir a la iglesia y atravesar los procesos de la iglesia, involucrarse en la iglesia, está bien, nada más. No, queremos que cada persona se encuentre con Jesús y creemos que esa es la pasión de Jesús. Jesús abrió una puerta para que cada uno de nosotros tenga acceso a Él sin intermediarios. Y eso es justo lo que conforma la base, es justo la esencia de lo que es esta etapa en la iglesia, que es la consolidación. Y nos enfocamos en que cada persona tenga un encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué es un encuentro con Jesús? ¿Qué significa tener un encuentro con Jesús? Tener un encuentro con Jesús, entre muchas otras cosas, tiene que ver con que puedas tener una experiencia real con Él. Que en tu corazón empiecen a calar las convicciones de Cristo, no porque otro te lo dijo, sino porque tu experiencia con Dios te hace ver, te hace sentir y te hace creer que realmente su palabra, su amor es verdad, que sus promesas son reales para ti. Tener un encuentro con Jesús implica que ya Dios deja de ser un Dios universal solamente para comenzar a ser un Dios personal. En mi caso, fui criado en una cultura y en una familia que nunca negó la existencia de Dios. Siempre creímos en casa que Dios es real, siempre creímos que Dios es supremo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios bendice. Yo no tenía problemas con creer eso, pero nunca lo había visto como un Dios personal. Yo siempre creí que Dios era un Dios que amaba al mundo, y dentro del mundo estoy yo y bueno, por consecuencia Dios también me ama. Sin embargo, no podía tener una relación personal con Dios porque no sentía a Dios como un Dios personal hasta que tengo una experiencia con Él. Recuerdo que un amigo me invitó a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia porque simplemente sentía que ir a la iglesia no me acercaba más a Dios, que Dios era cercano, porque como Dios es universal y Dios es genérico, pues estaba cerca de todo el mundo. Sin embargo, después de un tiempo de insistencia de este amigo, fui como para que dejara tanta insistencia, para que dejara el fastidio. Yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia y tal. Lo acompañé a la iglesia y lo que sentí en la iglesia nunca me lo había podido dar el mundo con todos sus placeres o con lo que sea que me ofreciera. Y yo dije, me sentí bien. Y yo asumí que era porque la iglesia era agradable y pues simpatizaba con el ambiente y con la iglesia. Cuando sigo asistiendo a la iglesia, empiezo a darme cuenta de que no todo el mundo tenía la misma sensación que yo. Yo digo, ¿por qué si muchos recibimos la misma enseñanza, nos exponemos al mismo ambiente, por qué yo siento cosas diferentes? Y eso que sentía era que el mensaje que se daba era particularmente para mí y no para otros. Ya el asunto se estaba volviendo personal, que el ambiente al que yo me exponía me sensibilizaba y tal vez no todo el mundo se sensibilizaba con ese ambiente. Empecé a sentir que todo lo que estaba viviendo Dios me lo estaba dedicando a mí, lo había preparado para mí. De repente comienza una convicción a calar en mi corazón, donde me doy cuenta que es un trato de Dios conmigo, y eso hace que Dios empiece a ser personal para mí. Si me preguntases por qué razón, en medio de tantas dificultades durante todos estos años, aproximadamente 20 años, desde que tuve mi primera experiencia con Dios, ¿por qué razón no me he apartado de Dios? ¿Por qué no volví atrás? Yo te diría, porque Dios se hizo personal. Y cuando se vuelve mi Dios, se vuelve mi Padre, se vuelve mi amigo, se vuelve mi Señor, entiendo que no hay nada mejor que Él en mí. Y no quiero perderlo. Y por esa razón no volví atrás. Yo probé ya ambas cosas, lo que es vivir sin Dios y lo que es vivir con Dios. Y obviamente vivir con Dios no se compara a ninguna otra cosa.
Por esa razón no volví atrás. Entonces parte del ADN de lo que es S5 es que cada persona pueda tener un encuentro con Dios. Quiero hablarte de 5 beneficios básicos que implica tener un encuentro con Dios. Número 1, el beneficio de la redención. ¿Qué es la redención? Es el perdón de nuestros pecados. No podemos tener una nueva vida a menos que las deudas del pasado hayan sido canceladas. Y hay una dinámica que Dios estableció muy básica para que esas deudas fueran canceladas. Es cierto, Cristo no merecía morir en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Es decir, si nosotros pecamos, debemos pagar ese pecado con la muerte eterna. Sin embargo, Cristo, que no pecó, murió en la cruz del Calvario para cancelar nuestra deuda. Entonces, su muerte vino a anular nuestros pecados, pero únicamente eso es posible. Acceder a ese beneficio es posible únicamente si pasamos por el proceso del arrepentimiento. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados, de que haya cargado con nuestra culpa y haya pagado el precio que nos correspondía a nosotros, haya pagado nuestra deuda, no quiere decir que nuestros pecados están automáticamente anulados. No, dentro de la dinámica para la redención está inmersa el arrepentimiento. Yo activo la bendición de Dios, activo la redención, activo el perdón en la medida en que estoy arrepentido de mis pecados. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo digo yo me aparté del Señor, mi independencia de Dios es un pecado y yo me arrepiento de haber sido independiente de Dios. De ahora en adelante quiero ser dependiente y hago ese cambio de conducta. Tomo la decisión de que lo que hacía mal ya no quiero hacerlo más y me voy a esforzar para no hacerlo más. En ese momento, cuando yo confieso mis pecados, cuando yo me arrepiento y cambio mi conducta, decido cambiar mi conducta, en ese momento activo la redención para mi vida. Los beneficios de la muerte de Jesús comienzo a cosecharlos en mi vida, comienzo a verlos tangibles, porque la redención se activa cuando hay un genuino arrepentimiento. Por eso la Escritura nos enseña: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso quiere decir que aunque hayamos pecado, aunque le hayamos fallado al Señor, aunque hayamos ofendido a Dios de alguna manera, si nuestro corazón es humilde para reconocer que es nuestra responsabilidad el haber estado sin Dios, entonces esa humildad atrae la atención de Dios y ese arrepentimiento activa la redención de Dios. Es imposible tener una vida nueva en santidad a menos que hayamos pasado esa etapa del arrepentimiento de nuestra vida anterior, porque la Biblia es clara y nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos ver a Dios de ahora en adelante en nuestra vida, es necesario cancelar esas deudas pasadas y llevarlas a la cruz, llevarlos a los pies de Jesús y arrepentirnos con todo el corazón. Ese es el principio de toda restauración. Muchas veces queremos hacer cosas buenas para compensar todo lo malo que hicimos en la vida pasada, pero no es así como funciona. Lo cierto es que la redención viene porque yo me arrepiento de mis pecados. No hay nada bueno que pueda eliminar lo malo que hice. Solo el arrepentimiento genuino nos abre una nueva puerta para comenzar a construir una nueva vida, correr una nueva carrera, escribir una nueva historia de la mano de Jesús. Entonces, el primer objetivo de un encuentro con Dios es recibir esa redención, por la cual también viene la salvación, el beneficio de la salvación. La salvación de nuestras almas para la eternidad viene porque nacimos de nuevo, porque fuimos redimidos por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El segundo beneficio tiene que ver con la liberación espiritual. Por cuanto pecamos,
ese pecado tiene una consecuencia. Y esas consecuencias son maldiciones que vienen a nuestra vida por la siembra de la semilla del pecado que hicimos en el pasado. Y la oscuridad, las tinieblas, el reino de las tinieblas van tomando fuerza en la medida en que nosotros vamos practicando lo malo. Van tomando espacio, van tomando lugar, un lugar que debió haber ocupado Dios, un lugar que debió haber ocupado el Espíritu Santo, un lugar que debió haber ocupado su palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Pero entonces nosotros le dimos cabida a lo incorrecto, le dimos cabida al pecado. Y junto con eso, entonces también a las consecuencias de ese pecado, que son esas maldiciones. Esas maldiciones son cortadas cuando el Espíritu de Dios hace su obra en nosotros y borra la transgresión, borra la maldición, corta con las consecuencias para ahora empezar a sembrar en el Señor, a sembrar una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de santidad, una vida de arrepentimiento, una vida de servicio y de consagración a Dios. Y en esa medida, pues entonces vamos también sembrando para bendición, porque la Biblia nos enseña un principio muy claro, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Y Jesucristo dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para premiar a cada uno según su obra, es decir, según su conducta, según lo que construyó en la vida en cada área. Entonces, esa liberación espiritual nos desliga por completo de la influencia de las tinieblas para aceptar la influencia del Espíritu Santo. El tercer beneficio es el beneficio de la sanidad interior. La sanidad interior tiene que ver con la sanidad del alma, con la sanidad de las heridas de nuestro corazón. Todos hemos sufrido traumas, todos hemos vivido episodios dolorosos en nuestra vida, situaciones que marcan nuestro corazón, que moldean nuestra conducta, que cambian radicalmente nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, la perspectiva que tenemos de la vida y del mundo e incluso de las demás personas. En el corazón se originan por traiciones, por ofensas, por malas experiencias. Se origina rechazo, se origina baja autoestima, se origina el orgullo. Y cuando nuestro corazón está herido, comenzamos a actuar desde la herida, comenzamos a pensar desde la herida, comenzamos a reaccionar y decidir desde la herida. La desconfianza, la ira, los temores, todos esos son muestras de que hay una herida en el corazón que necesita ser sanada. Muchas veces las heridas nos impiden soñar, nos impiden proyectarnos a futuro, nos impiden volver a confiar en las personas y en el Señor principalmente. Las heridas nos impiden ser humildes, las heridas nos impiden comenzar de nuevo, las heridas nos impiden tener un concepto correcto de lo que somos, de cómo Dios nos ve. Nos impiden incluso ver a Dios como Dios es, y comenzamos a tener una imagen de Dios que es equivocada. Imaginamos cómo es Dios, y de acuerdo a la herida, ese Dios va tomando una forma que no necesariamente tiene que ser como Él se describe y como dice su palabra que es. Pero las heridas empiezan a crear unos lentes que nos condicionan la forma en que vemos el mundo y vemos a Dios y a las demás personas. Cuando tenemos un corazón sano, entonces somos libres para ver a los demás y a Dios como Él los ve. El cuarto beneficio es la llenura del Espíritu Santo. Tener un encuentro con Dios nos permite ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es la morada, es la casa, es el templo del Espíritu Santo, es donde Dios habita. Y si Dios habita en nuestro cuerpo, entonces podremos experimentar
la mente de Cristo, el corazón de Cristo, las pasiones de Cristo, los sueños de Cristo, el carácter de Cristo se va a ir construyendo en nosotros. Es muy difícil llevar la vida e imposible una vida de fe sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, dijo Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos dota de las fuerzas que nosotros no tenemos, de la sabiduría que no tenemos. Él, con sus recursos, viene a habitar en nosotros para que con esos recursos nosotros podamos vivir el propósito de Dios, vivir el plan de Dios, para el cual nosotros como seres humanos, con nuestra mente limitada y recursos limitados, no somos suficientes. No somos suficientes y la historia lo ha demostrado. La historia ha demostrado que no somos suficientes para tener una vida plena sin Dios, para levantar hogares plenos sin Dios, para cumplir el propósito de Dios sin Dios. Eso es imposible. Es necesario el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo no alcanzamos para lo que Dios nos llamó. Es por eso que Él nos dota de su Espíritu, quien nos da los recursos para llenar los vacíos que dejamos nosotros por nuestras limitaciones. Y el quinto beneficio es el propósito y el destino. Ser conectados con el propósito de Dios y el destino que Dios preparó para los que le aman. Es imposible acceder a las promesas de Dios, a las bendiciones de Dios, a los planes de Dios, si no estamos en Dios. Entonces el quinto beneficio de un encuentro con Dios principalmente es ser conectados con el propósito de Él. Todos nacimos en el corazón de Dios y nada en el corazón de Dios se origina de manera accidentada o improvisada. La Biblia nos enseña que cada cosa que Dios hace tiene un plan específico o juega un papel importante en su propósito eterno, y nuestro nacimiento, haya sido aparentemente accidentado o no, tú podrás decir, bueno, yo fui producto de una violación, yo fui producto de una relación indeseada y que ofendía al Señor, yo fui producto de un error de mis padres, un error de cálculo. Y sí, puede ser un error de tus padres, sin embargo, no fue un error de Dios. Dios es el que da vida. Y el hecho de que Dios nos llame hacia Él, que nos llame a su presencia, que nos llame a tener una relación con Él, implica que nos está llamando a su plan. Y como Dios es el que da vida, no la da accidentalmente. Dios da vida con un porqué, con una razón. Y esa razón es porque Él tiene un propósito y nos llama para que nosotros caminemos en su propósito. Por eso dice la Escritura, yo conozco o yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Muchas veces nosotros no conocemos cuáles son los planes de Dios, pero Él no está improvisando y Él sí sabe cuáles son los planes que tiene con sus hijos. Por eso Él dice, yo sé. Puede que tú no lo sepas, pero yo sí sé cuáles son los planes. Y ese plan es posible abrazarlo solamente si tenemos un encuentro con Jesús. Fuera de Jesús no podemos acceder a su herencia. Es como el hijo queriendo acceder a la herencia del padre sin la paternidad del padre. No podemos. Es necesario estar bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios. Si no habitamos en la relación con Dios, en una verdadera relación con Dios y no imaginaria, no podremos caminar en su propósito. Para caminar en su propósito, para dirigirnos hacia el destino que Él quiere que vayamos, debemos gozar de su voz. Escuchando su voz se ilumina el camino por el que debemos andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces creemos que el propósito de la vida y el destino que Dios trazó para nosotros tiene que ver solo con el éxito y con la abundancia y la prosperidad. Sin embargo, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos escuchar lo que sale de la boca de Dios si no nos conectamos con la boca de Dios.
Estar conectados con Dios nos da dirección. Tener ese encuentro con Dios nos incrusta en su propósito. Nos permite fusionarnos con su corazón, con sus deseos, con su mente, y al mismo tiempo seduce nuestro corazón para sus pasiones. Yo tenía otros planes con mi vida antes de conocer a Jesús. Eso lo podríamos conversar en otro momento, y sé que Dios nos dará la oportunidad. Pero mis planes no eran pastorear. Tenía planes definidos hasta que me encontré con Jesús y le dije: Dios, yo quiero hacer tu voluntad, así me cueste renunciar a la mía. Y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No me he arrepentido durante más de 20 años de haber aceptado hacer su plan, porque para su plan no solamente lo hago con mis recursos, lo hago con los de Él. No lo hago con mi sabiduría, sino con la de Él. No lo hago con mis fuerzas, que son limitadas, sino con las que Él me da. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y da fuerzas al cansado. Así que un encuentro con Jesús es el inicio para comenzar una nueva vida. Nos vemos en el próximo episodio. Sé que será de mucha bendición para ti.